En la ciudad colonial de Popayán, en el año 1801, las campanas de la imponente Catedral de Piedra Blanca doblaban en un luto solemne, marcando el fallecimiento del padre Antonio de Mendoza, un hombre considerado por todos como un pilar de piedad y sabiduría. En la sala principal de la casa parroquial, el aire estaba cargado con el olor a incienso, cera de vela y la hipocresía de los vivos. La élite de la ciudad se había reunido para la lectura de su testamento, un evento social disfrazado de duelo. Grandes hacendados, oficiales de la corona y matronas envueltas en mantillas negras, cuchicheaban sobre el legado del padre, esperando que sus generosas donaciones póstumas a la iglesia se reflejaran favorablemente en sus propias almas y, por supuesto, en su estatus social. Vinieron para ser testigos de la santidad, pero estaban a punto de presenciar un escándalo. En un rincón discreto de la sala, casi fundiéndose con las sombras, estaba Elena, la mujer que durante más de 20 años había sido conocida solo como la esclava y gobernanta del padre. Su rostro, de distintivos rasgos moriscos, era una máscara de decoro y tristeza contenida, impenetrable a las miradas condescendientes que ocasionalmente pasaban por ella. Cerca de ella, sentados en un pequeño banco, estaban sus 3 hijos: Mateo, el mayor, con la mirada seria del padre; Clara, con la serena belleza de la madre; y Juan, el menor, inquieto. Para la sociedad allí presente, eran solo los ahijados, los huérfanos que la caridad del padre Antonio había rescatado de la oscuridad. Su presencia era vista como un último testamento de la bondad del difunto. El escribano, un hombre pequeño y nervioso llamado Ignacio, carraspeó, el sonido resonando en el expectante silencio. Con manos temblorosas, desenrolló el pesado pergamino sellado. El obispo, sentado en un sillón de honor, hizo la señal de la cruz, preparándose para escuchar la piadosa distribución de los bienes de su clérigo más respetado. Ignacio comenzó a leer con voz monótona, enumerando las primeras cláusulas: una suma para la misa de su alma, un cáliz de plata para la catedral, una donación para el orfanato local. Los presentes asentían con la cabeza en aprobación, sus expresiones compungidas apenas ocultando la satisfacción de ver el orden de las cosas debidamente confirmado. Todo transcurría como se esperaba. Entonces, la voz del escribano vaciló. Se detuvo, se aclaró la garganta y miró al obispo con un pánico mal disimulado. El texto que tenía delante había cambiado de tono, abandonando el lenguaje jurídico por una prosa íntima y confesional. Eran las palabras del propio padre Antonio, escritas como una última confesión, no a Dios en secreto, sino a los hombres en público. Ignacio continuó leyendo, su voz ahora un hilo tembloroso. Dejo atrás los pecados que cometí en vida, pero no el amor que los inspiró. Y en nombre de ese amor, que considero más sagrado que cualquier voto que rompí, declaro ante Dios y este testamento que mis únicos y legítimos herederos son los 3 hijos que engendré en esta vida. Un suspiro colectivo, como el sonido del viento antes de una tormenta, recorrió la sala. El escribano, casi sin aliento, continuó, nombrando a aquellos que heredarían la considerable fortuna del padre en tierras, oro y propiedades. Nombro como mis herederos universales a mi primogénito, Mateo de Mendoza, a mi amada hija Clara de Mendoza y a mi Benjamín, Juan de Mendoza. Los nombres cayeron como piedras en agua estancada y todas las miradas se volvieron hacia los 3 niños asustados en el banco. Y entonces llegó el golpe final, la cláusula que incendiaría la ciudad, y a la madre de ellos, la mujer que fue mi compañera en secreto y la luz de mi vida, Elena de Granada, le concedo no solo su libertad incondicional, sino también la posesión de la casa parroquial y de todas las tierras de San Isidro. El caos estalló. La revelación de que los huérfanos eran hijos del padre ya era un escándalo monumental, pero el nombramiento de su esclava como madre, amante y heredera era un terremoto que sacudía los cimientos mismos de esa sociedad jerárquica y prejuiciosa. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de ultraje. El obispo estaba pálido como un fantasma, con la boca abierta. En medio de la tormenta, todas las miradas convergieron en Elena. Ella finalmente levantó la barbilla y por primera vez se encontró con la mirada atónita de la élite de Popayán.
no como una sierva, sino como la matriarca de una nueva e inesperada dinastía. El confesionario había guardado el secreto durante 20 años, pero el testamento lo había revelado al mundo, dejando una pregunta ardiente. ¿Cómo sobrevivió esta historia de amor imposible tanto tiempo en las sombras? Antes de descubrir la increíble cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntame aquí desde dónde estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para comprender el coraje contenido en ese testamento y la profundidad del amor que lo inspiró, debemos retroceder más de 2 décadas, al año 1780. Popayán era entonces un baluarte del poder y la fe de la corona española, una ciudad de iglesias blancas y casonas imponentes, donde la jerarquía social era tan rígida e inmutable como la piedra de sus construcciones. Fue a este mundo de orden y prejuicio que una joven llamada Elena fue traída. Comprada en una subasta en Cartagena, no estaba destinada a los cañaverales o a las minas, sino a la propia iglesia, un diezmo en carne humana, adquirida para servir en la casa parroquial del nuevo y prometedor Padre Antonio de Mendoza. Elena era una anomalía en todos los sentidos. De ascendencia morisca, sus rasgos finos y su piel color aceituna la distinguían de las otras esclavas, pero fue su mente lo que la convirtió en una adquisición valiosa para la iglesia. Estaba alfabetizada, poseía una inteligencia rápida y una discreción innata, cualidades que la hacían ideal para el servicio doméstico de un clérigo. Sin embargo, esas mismas cualidades eran un arma de doble filo, pues la convertían perpetuamente en una forastera, vista con una mezcla de curiosidad y sospecha tanto por los blancos, que cuestionaban su origen, como por los otros esclavos, que no la veían como una igual. Su jaula, la casa parroquial, era un lugar de silencio y soledad. Aunque estaba libre de la brutalidad física del barracón, su esclavitud era de naturaleza psicológica, tejida con los hilos de la vigilancia constante y el secreto. Cada uno de sus movimientos era observado por las beatas que visitaban al Padre. Cada palabra suya era sopesada. Vivía en un escaparate desempeñando el papel de la sierva humilde y eficiente, mientras su mente bullía con pensamientos y preguntas que nunca podría expresar. Su mundo era un laberinto de pasillos silenciosos, obligaciones no dichas y una profunda soledad que hacía eco del vacío de las naves de la catedral vecina. El dolor inicial de Elena era el del aislamiento absoluto. Era propiedad de una institución, sirviendo a un hombre que estaba casado con Dios. No había lugar para ella, ni en la sociedad blanca que la poseía, ni en la comunidad esclava de la que estaba separada. Su inteligencia, en lugar de ser una bendición, solo agudizaba su percepción de la injusticia de su condición y de la precariedad de su existencia. Era un pájaro raro en una jaula ornamentada, pero la jaula, por muy dorada que fuera, seguía siendo una prisión que sofocaba su alma y la privaba de cualquier esperanza de un futuro que fuera suyo. El padre Antonio de Mendoza, por su parte, también vivía en una especie de prisión. No era sacerdote por fervorosa vocación, sino el segundo hijo de una familia noble, empujado a la iglesia como era la costumbre. Un hombre de agudo intelecto y alma inquisitiva, se sentía más a gusto en su vasta biblioteca, entre los filósofos y teólogos, que en el altar, predicando dogmas que él mismo luchaba por aceptar. Era un hombre de fe genuina en Dios, pero profundamente escéptico respecto a las instituciones de los hombres, especialmente la iglesia, y su complicidad con la brutalidad de la esclavitud. Su tormento era el abismo entre sus deberes públicos y sus convicciones privadas. Veía la hipocresía de la élite de Popayán, que se arrodillaba para la comunión el domingo y azotaba a sus esclavos el lunes. Administraba los sacramentos a hombres cuya riqueza se construía sobre el sufrimiento indecible de otros, y el vino de la comunión a menudo le sabía al amargo gusto de la complicidad. Esta disonancia lo llenaba de una melancolía silenciosa y un cinismo que ocultaba cuidadosamente bajo sus vestiduras sacerdotales, convirtiéndolo en un hombre profundamente solitario en su posición de poder. Inicialmente, apenas se fijó en Elena, más allá de su eficiencia silenciosa que puso orden en su caótica casa. Sin embargo, siendo un hombre que valoraba la inteligencia por encima de todo, no pudo ignorarla por mucho tiempo.
Empezó a notar la forma en que sus ojos seguían las palabras en los libros de su biblioteca mientras ella limpiaba el polvo y la manera en que organizaba sus papeles con una lógica que revelaba una mente aguda. Veía en ella una dignidad y una profundidad que contradecían violentamente el estatus de propiedad que la sociedad le imponía. La conexión entre ellos comenzó apropiadamente en la biblioteca. Una noche, al encontrarla leyendo uno de sus libros de San Agustín a la luz de una vela, él, en lugar de castigarla, se sentó y le hizo una pregunta. La conversación que siguió duró horas y se convirtió en la primera de muchas. Escondidos en el santuario de conocimiento del Padre, discutían sobre filosofía, historia y la naturaleza del alma. Para Antonio, era un alivio embriagador poder conversar con una mente que lo desafiaba. Para Elena, era un oasis, un momento en el que era tratada no como un objeto, sino como una igual intelectual. En esas conversaciones clandestinas, la admiración mutua floreció en algo más profundo. Él se enamoró de la resiliencia y la sagacidad de ella. Ella se enamoró de la bondad y la atormentada soledad de él. La línea entre amo y esclava se desgastó, reemplazada por un vínculo de dos almas que se reconocían. Encontraron el uno en el otro un refugio del mundo hipócrita que los rodeaba. La casa parroquial, antes una prisión para ambos, se convirtió en el único lugar donde podían ser verdaderamente ellos mismos, un santuario secreto protegido por paredes de silencio y libros antiguos. El catalizador que transformó esta profunda conexión intelectual, amor carnal, fue una violenta fiebre que postró al padre. La enfermedad lo dejó delirante y al borde de la muerte. Mientras el médico de la ciudad negaba con la cabeza, prediciendo lo peor, Elena se negó a rendirse. Lo cuidó día y noche usando no solo los remedios del médico, sino también los conocimientos de hierbas que había aprendido de su abuela. Su devoción era feroz y total, yendo mucho más allá del deber de una sierva. Luchó por la vida de él como si fuera la suya propia. Durante su larga recuperación, en las horas vulnerables entre la fiebre y la conciencia, las últimas barreras entre ellos se disolvieron. Él ya no veía a una esclava cuidando de su amo, sino a una mujer, su salvadora, cuya mano en su frente era lo único real en un mundo de dolor. Y ella veía no a un sacerdote, sino a un hombre, frágil y necesitado de su cuidado. En una noche silenciosa, movidos por la gratitud, la soledad y un amor que se había vuelto demasiado grande para ser contenido, cruzaron la línea final. Aquel acto, un sacrilegio a los ojos de Dios y un crimen capital a los ojos de los hombres, selló sus destinos. El miedo que siguió fue tan grande como el amor que sintieron. Ahora eran conspiradores, guardianes de un secreto que podría destruirlos. A partir de ese momento, su existencia se convirtió en un acto de teatro. El padre Antonio tuvo que convertirse en un hipócrita aún más convincente, y Elena, en una maestra aún más hábil en el arte del disimulo. El poder dentro de la casa parroquial cambió de manos de forma invisible. Públicamente, Elena continuaba siendo la gobernanta silenciosa, con la cabeza gacha. En privado se convirtió en el centro del universo de Antonio, la administradora de su casa, de su corazón y pronto, de su familia secreta. Su estatus no cambió en el papel, pero en su realidad compartida, ella era la matriarca, la roca sobre la cual se construiría su vida oculta, una reina en un reino de dos personas. El padre Antonio, por su parte, encontró un nuevo propósito para su vida de contradicciones. Su hipocresía ya no era una fuente de tormento, sino un arma. Usaría su posición, su conocimiento de las leyes civiles y eclesiásticas, y su reputación de piedad como un escudo para proteger a la mujer que amaba. Su doble vida se convirtió en su misión sagrada, predicar la palabra de Dios en público mientras construía un santuario para su familia prohibida en secreto, una familia que era, para él, la única y verdadera manifestación de la gracia divina. Así, se preparó el escenario para su larga conspiración. La casa parroquial, con sus pasillos oscuros y su silenciosa biblioteca, se convirtió en el nido de un amor imposible. Era un mundo frágil, construido sobre los cimientos de un secreto mortal, un lugar de inmensa ternura
y de un miedo constante y sofocante. El público, sabiendo que 3 niños nacerían de este amor, puede sentir el peso de cada momento robado, cada palabra no dicha, cada mirada intercambiada, sabiendo que cada uno de ellos era un acto de desafío que podría llevar a la ruina. El amor que nació entre el sacerdote y su cautiva, un acto de rebelión silenciosa, pronto dio su primer y más peligroso fruto. Cuando Helena se dio cuenta de que estaba embarazada, la aterradora alegría del descubrimiento fue rápidamente suplantada por un miedo paralizante. Un niño, la prueba viviente de su pecado y de su amor, era una sentencia de muerte para la vida que habían construido. En la sociedad de Popayán, una esclava embarazada era común, pero un embarazo en la casa parroquial, bajo el techo de un sacerdote célibe, sería la chispa que incendiaría su mundo. Su secreto, antes una entidad de 2 personas, ahora necesitaba expandirse para proteger a una tercera, una vida inocente que no había pedido nacer en medio de una conspiración tan frágil. El padre Antonio, usando la misma mente analítica con la que estudiaba teología, trazó el plan para ocultar el embarazo. Anunció a la parroquia que su gobernanta, Helena, había contraído una enfermedad pulmonar leve pero persistente, que requería reposo y aislamiento para no contagiar a los demás. Su autoridad como sacerdote era incuestionable, y su preocupación por la salud de su sierva fue vista como una señal más de su bondad cristiana. Así, Helena desapareció de la vida pública, confinada en sus aposentos al fondo de la casa parroquial, su creciente vientre oculto al mundo por una mentira piadosa, mientras Antonio desviaba las preguntas curiosas con explicaciones vagas y semblante preocupado. El nacimiento de Mateo ocurrió en una noche de tormenta, el sonido del trueno ahogando los gritos de dolor de Helena. No había partera ni mujeres de la parroquia para ayudar. Solo estaba Antonio, con manos temblorosas, guiado por el conocimiento adquirido en sus libros de medicina y por un desesperado instinto paternal. Esa noche no era un sacerdote, sino un hombre presenciando el milagro y el terror del nacimiento de su hijo. Cuando finalmente sostuvo al niño en sus brazos, el amor que sintió fue tan abrumador como el miedo. Había traído al mundo un alma que era, a los ojos de la ley, su heredero en sangre y su propiedad en estatus. La segunda fase de la conspiración comenzó a la mañana siguiente. Antes de que la ciudad despertara, el padre Antonio envolvió a su hijo recién nacido en una manta gastada y lo colocó en una canasta en la puerta de la catedral. Luego, él mismo descubrió al niño abandonado al abrir la iglesia para la misa matutina. Presentó al bebé a la congregación como un milagro, un huérfano dejado al cuidado de Dios, y declaró que la parroquia lo acogería. Lo bautizó con el nombre de Mateo, y el niño, sin que nadie lo supiera, regresó a los brazos de su verdadera madre, ahora bajo el disfraz de su cuidadora designada. Para Helena, los años que siguieron fueron una mezcla de alegría secreta y agonía pública. Era la madre de Mateo en todos los sentidos. Lo amamantaba, le cantaba, cuidaba de sus fiebres. Pero en público tenía que mantener una distancia respetuosa, referirse a él como el niño y fingir que su amor era solo el deber de una sierva hacia la responsabilidad de su amo. Ver a su propio hijo y no poder llamarlo así, sentir su corazón llenarse de orgullo por una nueva palabra que aprendía y tener que sofocar esa emoción, era una tortura diaria que soportaba con una fuerza de voluntad sobrehumana. Antonio, por su parte, vivía su propia versión de este tormento. Para el mundo, era el benefactor caritativo, el sacerdote que había acogido a un expósito, pero en las horas silenciosas de la noche, después de que las puertas de la casa parroquial se cerraban con llave, se permitía ser padre. Tomaba a Mateo en brazos, le contaba historias de sus libros y veía en su rostro una miniatura de sí mismo. Esta paternidad clandestina era la única fuente de verdadera alegría en su vida, pero también el recordatorio constante de su profunda hipocresía y del abismo que lo separaba de la vida que deseaba, una vida simple y abierta junto a su familia. La llegada de Clara 2 años después puso a prueba la creatividad y la audacia de la pareja. Repetir la historia del bebé abandonado sería demasiado arriesgado. Esta vez, Antonio urdió una nueva ficción.
Organizó un viaje para Elena, enviándola a una remota propiedad de la iglesia en las montañas, bajo el pretexto de que el aire del campo sería el tratamiento final para su persistente enfermedad. Meses después, regresó, no curada, sino acompañada de una niña huérfana, cuya madre, una campesina lejana, había muerto en el parto y en su lecho de muerte había implorado que su hija fuera entregada al cuidado del bondadoso sacerdote de Popayán. Con el nacimiento de Juan, el tercer y último hijo, algunos años más tarde, el patrón se repitió. La reputación del padre Antonio como un santuario para los desamparados ya estaba tan consolidada que la llegada de otro niño huérfano fue recibida por la comunidad con admiración, aunque algunos comenzaron a encontrar la caridad del padre un tanto excéntrica. La casa parroquial, antes el hogar silencioso de un clérigo solitario, se había transformado en un orfanato no oficial, un refugio para los niños que, sin que el mundo lo supiera, eran los hijos del propio dueño de la casa. La dinámica de la casa cambió por completo. Durante el día era un teatro de formalidad. Los niños se referían a Antonio como padre y a Elena por su nombre, como cualquier otro sirviente. Pero por la noche, cuando las cortinas se cerraban y el mundo exterior quedaba fuera, la casa parroquial se transformaba en un hogar. Las paredes que antes hacían eco del silencio, ahora absorbían el sonido de las risas infantiles, el ruido de pies corriendo por los pasillos y las voces de un padre y una madre leyendo cuentos a sus hijos antes de dormir. Aquellos momentos nocturnos en la biblioteca eran el corazón de su familia. Eran su acto más radical de rebelión. Mientras la ley prohibía que los niños de ascendencia esclava fueran educados, Mateo, Clara y Juan aprendían a leer con los clásicos griegos y a escribir copiando pasajes de la Biblia en latín. Antonio les daba el conocimiento del mundo, la herencia de su mente. Elena, sentada a su lado, les daba la sabiduría de la supervivencia, enseñándoles a ser astutos, discretos y fuertes. Juntos, los padres preparaban a sus hijos para un futuro que ellos mismos quizás nunca verían. Sin embargo, su felicidad era una isla rodeada por un océano de peligro. A medida que los niños crecían, el parecido con el padre Antonio se convirtió en una amenaza imposible de ignorar. Mateo había heredado la barbilla terca y la mirada pensativa del padre, Clara la forma de sus ojos y su sonrisa melancólica. Las beatas de la ciudad, con sus ojos de lince para el pecado ajeno, fueron las primeras en notarlo y en susurrar maliciosamente entre ellas después de la misa. «Es impresionante», decían, «cómo la caridad del padre parece haber estampado su propio rostro en sus protegidos». Elena vivía en un estado de alerta perpetuo, convirtiéndose en una estratega en la guerra de las apariencias. Desarrolló un arsenal de explicaciones y desvíos. Atribuía los parecidos a parientes lejanos de huérfanos, cuyas historias inventaba con detalles convincentes. Cortaba el pelo de los niños de cierta manera, vestía a Clara con colores que disimulaban el tono de su piel. Cada día era una batalla para proteger su secreto. Una actuación exhaustiva que requería una inteligencia y un autocontrol sobrehumanos. El menor desliz, sabía, podría llevar a sus hijos al mercado de esclavos. Las visitas del obispo eran los momentos de mayor terror. Eran inspecciones no anunciadas, diseñadas para mantener la disciplina del clero. El obispo, un hombre austero y devoto de la doctrina, recorría la casa parroquial con mirada crítica. En una de esas visitas, encontró una pequeña estatuilla de madera de un caballo, un juguete de Juan sobre el escritorio del padre, junto a un tratado teológico. Antonio se heló, pero Elena, que seguía la visita a una distancia respetuosa, intervino con una calma milagrosa, explicando que el hijo de una feligresa lo había olvidado más temprano. La mentira era plausible, pero el sudor frío que corrió por la espalda del sacerdote fue un recordatorio del abismo sobre el que bailaban. El peligro más impredecible, sin embargo, provenía de la inocencia de sus propios hijos. Crecieron sabiendo que su familia era un secreto, pero la línea entre lo público y lo privado era demasiado compleja para que una mente infantil la comprendiera plenamente. Hubo un día, durante una recepción en la parroquia, que el pequeño Juan, buscando la atención de Antonio, comenzó a correr hacia él gritando «¡Pa!». La sangre de Elena se heló. Con la velocidad de un rayo lo interceptó, fingiendo tropezar y caer cerca de él.
transformando el momento de peligro en una pequeña confusión doméstica que desvió la atención de todos. Después de incidentes como ese, Antonio y Elena tuvieron que tener la conversación más dolorosa de sus vidas con sus hijos. Los reunieron en la biblioteca y les explicaron de la forma más gentil posible la verdad de su situación. Explicaron que para el mundo eran huérfanos y que el amor que compartían en secreto sería visto como un crimen. Enseñaron a sus propios hijos la mentira que los protegía, una pesada carga que ningún niño debería llevar, la carga de saber que la existencia misma de su familia era un pecado mortal a los ojos de la sociedad. Esta doble realidad moldeó a los niños de maneras profundas. Se convirtieron en observadores, silenciosos y notablemente maduros para su edad. Aprendieron el arte del silencio y la discreción de su madre y la pasión por el conocimiento de su padre. Sin embargo, la conspiración también les robó una parte de su infancia, llenándola de una ansiedad que no podían nombrar. Amaban profundamente a sus padres, pero vivían sabiendo que eran diferentes, que su hogar, su único refugio, era también el lugar del mayor peligro. Mientras tanto, Antonio usaba la biblioteca no solo para educar a sus hijos, sino para trazar su jugada final. Sabía que su protección terminaría con su muerte. Si moría intestado, su propiedad, incluyendo a Elena y por extensión a sus hijos, sería heredada por la diócesis. La idea de que su familia fuera separada y vendida después de su muerte era un tormento que lo mantenía despierto por la noche, estudiando frenéticamente a la luz de las velas. Se sumergió en tomos de derecho canónico y leyes civiles del Imperio Español, textos que nadie más se molestaba en leer. Se convirtió en un experto en leyes de herencia, legitimidad y manumisión. Buscaba lagunas, precedentes olvidados, cualquier ambigüedad legal que pudiera usar para construir una fortaleza jurídica alrededor de su familia. No solo estaba planeando un testamento, estaba preparando una obra maestra de jurisprudencia, una bomba de tiempo legal que solo detonaría después de su muerte. Elena observaba su obsesión con una mezcla de esperanza y tristeza. Lo veía envejecer, su salud debilitada por la tensión de su doble vida y las largas noches de estudio. Sabía que cada página que él pasaba era un acto de amor, un intento de construirles un futuro del que él no formaría parte. Su conspiración, que había comenzado con un acto de pasión, ahora se estaba transformando en una carrera contra el tiempo, una batalla intelectual para asegurar que su amor no terminara en tragedia. La casa parroquial, por fuera, permanecía como un lugar de paz y piedad. El padre era cada vez más amado por su generosidad hacia los huérfanos, y su gobernanta era una figura de eficiencia silenciosa. Nadie veía la febril actividad que ocurría tras las paredes, el drama de una familia luchando por su supervivencia contra las leyes de Dios y de los hombres. La tensión era el aire que respiraban, la base sobre la que se construía su hogar. Con el pasar de los años, los niños se convirtieron en jóvenes adultos, todos ellos inteligentes, educados y discretos, maestros en el arte de vivir en las sombras. Mateo, fuerte y serio. Clara, elegante y observadora. Juan, encantador y de rápido ingenio. Eran el mayor triunfo de sus padres y también su secreto más peligroso. El éxito de su crianza hacía que el parecido con su padre fuera cada vez más difícil de negar. El padre Antonio sentía que la muerte se acercaba. La tos que lo atormentaba desde hacía años había empeorado y sus pasos se habían vuelto más lentos. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Con una urgencia silenciosa, finalizó sus investigaciones. Encontró la laguna que buscaba, una combinación de una antigua ley castellana sobre la prole de los clérigos y una disposición en el derecho canónico sobre la validez de una confesión en el lecho de muerte. Tenía su arma. El plan final, el testamento, fue redactado en secreto absoluto. Era más que una distribución de bienes, era una confesión detallada, una autobiografía, una acusación contra la hipocresía de la sociedad y, sobre todo, una declaración de amor eterno por Elena y sus hijos. Lo selló y se lo entregó al escribano con instrucciones estrictas de que solo se abriera en presencia del obispo después de su muerte. La transformación de su familia, de un secreto temeroso a una fuerza legítima,
estaba ahora contenida en ese pergamino. Toda su vida de hipocresía había sido un largo y doloroso sacrificio para pavimentar el camino hacia este momento final de verdad. El sacerdote pecador estaba a punto de cometer su último y mayor acto de fe. La fe en su amor y en su convicción de que su familia era sagrada, sin importar lo que el mundo dijera. La conspiración llegaba a su fin y el escenario estaba listo para la revelación. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Es fascinante leer cada perspectiva. El fin del padre Antonio llegó no como un ladrón en la noche, sino como un visitante largamente esperado. En su lecho, en la penumbra de la habitación parroquial, su respiración era un frágil susurro contra el pesado silencio. A su lado, Elena sostenía su mano, sus dedos entrelazados en un último acto de comunión que desafiaba 20 años de secreto. Su rostro era un paisaje de tristeza, pero sus ojos contenían una fuerza resuelta. A los pies de la cama, Mateo, Clara y Juan, ahora jóvenes adultos, observaban al padre que nunca pudieron llamar así en público. No eran solo espectadores de una muerte, eran los protagonistas de un drama cuyo último acto estaba a punto de escribirse, un acto que decidiría si sus vidas serían de libertad o de ruina. Con lo que parecía ser su último aliento, Antonio abrió los ojos y miró a Elena. Su voz era poco más que un soplo, pero su instrucción era clara e imperativa. Le pidió que llamara al obispo y al escribano Ignacio inmediatamente. No era una petición para los ritos finales, sino una convocatoria a un tribunal. Elena comprendió perfectamente. La obra de teatro que habían ensayado en secreto durante 2 décadas estaba a punto de estrenarse. Con un asentimiento se levantó, su movimiento lleno de una gracia solemne, y fue a cumplir la última orden de su señor, su amante, su compañero. La llegada del obispo y del escribano llenó la pequeña habitación. Vinieron preparados para la santidad de la muerte, para escuchar palabras de arrepentimiento y piedad. En cambio, encontraron una escena que los desconcertó. La esclava y sus 3 protegidos no estaban acurrucados en un rincón, sino posicionados alrededor del lecho con una quietud expectante, como si fueran testigos esenciales de un evento. Había una corriente de anticipación en el aire, una tensión que no encajaba en la atmósfera de un lecho de muerte cristiano. Sintieron que no habían sido llamados para un sacramento, sino para un juicio. Reuniendo una fuerza que parecía venir de su propia alma, el padre Antonio levantó ligeramente la cabeza. Se dirigió al obispo, su voz un hilo de acero oxidado. Declaró que sí, deseaba confesar, pero no en secreto al oído de Dios. Su confesión, dijo, debía ser pública, registrada por el escribano como el preámbulo y la justificación de su testamento. Quería que sus últimas palabras tuvieran el peso de la ley de la Iglesia y la permanencia de la ley de los hombres, asegurando que su acto final de contrición fuera también un acto legal inatacable. Estaba transformando su lecho de muerte en un tribunal y una notaría. El obispo, sorprendido por la naturaleza inusual de la petición, no vio cómo podría negarle a un hombre en su lecho de muerte el derecho a aliviar su alma. Asintió, y el escribano, nervioso, preparó su pluma y su tintero. Antonio comenzó, su voz ganando una fuerza sorprendente. Su primera confesión no fue sobre el orgullo, la envidia o la avaricia, sino sobre el amor. Confesó su amor profundo y duradero por Elena, describiéndola no como un objeto de pecado, sino como la manifestación de la gracia de Dios en su vida solitaria, una compañera de intelecto y espíritu cuya devoción avergonzaba a la suya. Con la mirada fija en el obispo, dictó su primera cláusula legal, que conste en acta, como mi primer acto de penitencia, que la mujer conocida como Elena de Granada nunca fue verdaderamente mi esclava, sino mi amada y fiel compañera ante Dios. La condición de su servidumbre fue una farsa que me vi forzado a mantener por mi propia cobardía. Por lo tanto, para reparar este grave pecado, declaro, con esta mi última voluntad, que ella es, y siempre fue en espíritu, una mujer libre. Ante la máxima autoridad de la Iglesia en la región, redefinió a Elena de propiedad a compañera, un acto de rebelión legal y teológica. Hizo una pausa, respirando con dificultad, antes de pasar a su segunda
y más explosiva confesión. Mi segundo y más pesado pecado, por el cual busco el perdón de Dios, fue negar a mi propia carne y sangre. Sus ojos se movieron lentamente hacia sus hijos. Las 3 almas en esta habitación, que el mundo conoce como mis ahijados, no son huérfanos de la parroquia, son huérfanos de mi coraje. Mateo, Clara y Juan son mis hijos. Un silencio atónito y absoluto llenó la habitación. El obispo palideció y la pluma del escribano se detuvo, flotando sobre el pergamino, incapaz de transcribir la herejía que acababa de escuchar. Fue entonces cuando Antonio reveló la genialidad de su larga conspiración legal. Con la voz de un teólogo defendiendo una tesis, le explicó al atónito obispo una antigua doctrina canónica. La doctrina afirmaba que una confesión en el lecho de muerte, para ser válida a los ojos de Dios, requería un acto de restitución sincero para reparar el daño causado por el pecado. Su pecado más grave, argumentó, había sido privar a sus hijos de su nombre, su identidad y su herencia. Por lo tanto, el único acto de restitución que podría salvar su alma era su legitimación póstuma. Negar su testamento sería, efectivamente, condenar su alma al infierno. Había acorralado a la Iglesia con su propia lógica. Con la trampa teológica tendida, dio el golpe final. Por lo tanto, como el único acto de reparación que puede traerme la paz eterna, yo, Antonio de Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales y espirituales, les concedo mi nombre y los reconozco. Dicte al señor escribano que escriba. Declaro como mis hijos legítimos y herederos a Mateo de Mendoza, Clara de Mendoza y Juan de Mendoza. La justicia poética era sublime. Usó la doctrina de la salvación del alma para ejecutar un acto profundamente terrenal y revolucionario, liberando a su familia con las llaves de su propia jaula teológica. Con la identidad de sus hijos asegurada, pasó a las consecuencias mundanas. Como sus herederos legítimos, recibirían la totalidad de su herencia personal, una fortuna considerable en tierras y oro que había heredado de su familia noble y que había administrado con astucia a lo largo de los años. No dejó nada a la diócesis, excepto una pequeña cantidad para las misas, un insulto final y calculado. Su verdadera herencia, su legado, no sería para la institución que lo había forzado a la hipocresía, sino para la familia que había sido el producto y el triunfo de su amor secreto. Con su confesión dicha y su voluntad registrada, una paz visible descendió sobre el padre Antonio. El tormento de décadas pareció disiparse de su rostro. Había cumplido su última y más importante misión. Miró a Elena y en su mirada había un adiós, una disculpa y un universo de amor. Luego miró a sus hijos, ya no como huérfanos, sino como los fundadores de un nuevo linaje, los Mendoza. Les había dado un futuro. Con un último suspiro, cerró los ojos, su larga batalla finalmente terminada. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de los sollozos contenidos de Elena y la pluma del escribano arañando furiosamente el pergamino para registrarlo todo. El obispo estaba sentado, petrificado, comprendiendo la magnitud del terremoto que ese documento causaría. No era un testamento, era un manifiesto. La justicia del padre no había sido ejecutada con violencia, sino con una lógica implacable y una fe subversiva. El escándalo que sacudiría a Popayán, como vimos al principio, había nacido allí, en esa habitación, del último suspiro de un sacerdote que amó a su familia más de lo que temía al infierno. La lectura del testamento no terminó con un amén, sino con una explosión. La casa parroquial, antes un lugar de solemne luto, se transformó en un pandemonio de furia e incredulidad. Las matronas de la ciudad abanicaban sus abanicos con furia, susurrando sobre la herejía y la vergüenza que el padre había traído sobre la Santa Iglesia. Los hacendados, cuyas fortunas se construían sobre la premisa del orden racial y social, veían el ascenso de una esclava y sus hijos como una amenaza directa a su mundo. En medio del caos, Elena y sus hijos permanecieron juntos, una pequeña roca de calma en medio de un mar de odio. La bomba de tiempo que el padre Antonio había montado durante 20 años finalmente había detonado, y las esquirlas golpeaban cada rincón de la sociedad de Popayán. El obispo, humillado públicamente y presionado por la élite ultrajada, se vio forzado a actuar.
El honor de la Iglesia y, más pragmáticamente, una considerable fortuna que debería haber sido heredada por la diócesis, estaban en juego. Convocó un consejo y, con el apoyo total de los hombres más poderosos de la ciudad, inició un proceso legal para anular el testamento. La acusación oficial era que el padre Antonio, en sus momentos finales, no estaba en su sano juicio, su mente nublada por la enfermedad y el pecado, y que había sido indebidamente manipulado por la esclava morisca, que se había aprovechado de su debilidad para robar una herencia que no le pertenecía. La batalla legal que siguió fue feroz, pero la defensa del padre Antonio, construida desde ultratumba, demostró ser una fortaleza impenetrable. Su testamento era una obra maestra de estrategia legal y teológica. El hecho de que hubiera sido dictado y atestiguado por el propio obispo hacía que la alegación de insanidad mental fuera casi imposible de sostener. El obispo tendría que admitir en un tribunal que había administrado los últimos sacramentos a un loco, una humillación y una ruptura de protocolo que no estaba dispuesto a enfrentar. Antonio había usado la presencia de su mayor adversario como su sello de validación. Más astutamente, Antonio había acorralado a la Iglesia en su propia arena, la teología, al enmarcar la legitimación de sus hijos como un acto de restitución necesario para la salvación de su alma. Convirtió el testamento en un documento sagrado. Si la Iglesia lo anulaba, estaría declarando efectivamente que la propiedad y la jerarquía social eran más importantes que la confesión final de un hombre y su viaje hacia la salvación. No podían atacar el testamento sin atacar los fundamentos mismos de su doctrina sobre el arrepentimiento, y Antonio lo sabía. Tras semanas de acalorados debates y maniobras legales, los tribunales, tanto el eclesiástico como el civil, confirmaron a regañadientes la validez del testamento. La lógica del padre era irrefutable, su confesión inatacable. La noticia cayó sobre la élite de Popayán como un juicio final. Desde su tumba, el sacerdote pecador había dado jaque mate. Elena era oficialmente una mujer libre y rica. Mateo, Clara y Juan eran oficialmente los herederos de la fortuna de los Mendoza. La revolución silenciosa que había comenzado en una biblioteca décadas antes estaba ahora completa y sancionada por la ley. La transformación de Elena fue la más notable de todas. De un día para otro, la esclava silenciosa desapareció y en su lugar surgió Doña Elena. Asumió el control de su herencia con una competencia y una dignidad que conmocionaron a la ciudad. Ella, que había administrado en secreto una casa parroquial, ahora administraba tierras y negocios, con la misma aguda inteligencia. Enfrentó el desprecio de la sociedad no con arrogancia, sino con una fría gracia y una resiliencia que aprendió en sus 20 años viviendo al filo de la navaja. No pedía aceptación, la imponía a través de su propia fuerza. Ella y sus hijos se convirtieron en parias sociales, una isla en medio de una sociedad que los despreciaba. Las puertas de las grandes casonas se cerraron para ellos, pero como Elena les había enseñado, la verdadera nobleza no estaba en la sangre, sino en el carácter. Usaron la educación que su padre les había dado para defenderse y prosperar. Mateo demostró ser un administrador de tierras más justo e innovador que cualquiera de sus vecinos aristocráticos. Clara usó su inteligencia para crear nuevas alianzas comerciales, y Juan se convirtió en el rostro diplomático de la familia. Su historia se convirtió en la leyenda definitoria de Popayán, el escándalo sobre el cual todos tenían una opinión. Para la élite, era un cuento de advertencia sobre la decadencia moral y el peligro de educar a los inferiores. Pero para la gente en las sombras, los mestizos, los mulatos, los esclavos, se convirtió en un mito poderoso y subversivo. Era la prueba de que el amor podía florecer en los lugares más oscuros y que a veces un hombre podía usar las propias herramientas del opresor para liberar a quienes amaba, aunque solo pudiera hacerlo con su último aliento. El legado del padre Antonio fue, por lo tanto, complejo. La Iglesia lo marcó como un hereje, un sacerdote caído cuya historia era un ejemplo de debilidad carnal. Su memoria fue oficialmente deshonrada. Sin embargo, el pueblo contaba una historia diferente en sus susurros. Hablaban de un hombre cuya fe más verdadera no estaba en los dogmas que predicaba,
sino en la familia que protegió con tanto sacrificio. Su mayor misa, decían, no fue en el altar, sino en su lecho de muerte, donde sacrificó su reputación para dar un futuro a sus hijos. Helena vivió para ver a sus hijos casarse y tener sus propios hijos, todos nacidos libres y con un nombre respetado. Ella, la mujer comprada como propiedad, se convirtió en la matriarca fundadora de una dinastía, un linaje improbable nacido del amor secreto entre una esclava y un sacerdote. Su victoria no fue solo la libertad, sino la creación de un legado que reescribió las reglas del mundo que intentó aplastarla. Fue la prueba viviente de que la más silenciosa de las siervas podía poseer la más fuerte de las voluntades. Lo llamaron el sacerdote hereje, un hombre que manchó la sotana con su pecado. Pero para 3 niños que nacieron en la oscuridad de la servidumbre, no fue un pecador, fue un padre, y su acto final fue la mayor bendición de todas. Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti. Para Helena, la mujer que el mundo veía como su propiedad, el último acto de amor de Antonio la transformó en la dueña de su propio destino, la prueba de que la alianza más poderosa puede ser aquella que el mundo se niega a ver. Deja tu like, comparte y suscríbete para acompañar más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado. La dinastía improbable de ellos, nacida en el secreto de un confesionario, es un testamento de que el amor, a veces, es el acto de rebelión más radical de todos.